solución. La historia, en rigor, es imposible. Se reduce a una invención de quienes la cultivan. Toda ella es contemporánea. La historia no es una ciencia. ¿Dependemos, Carlos Barros, de la interpretación de los hechos de quien escribe los libros de historia? Bueno, obviamente, dependemos de la interpretación siempre del historiador, pero yo esa frase la cito críticamente. Es decir, creo que el historiador descubre la historia conforme la construye. Es decir, que es imposible separar la historia-ciencia de la historia-interpretación. Tenemos que siempre estar encima del filo de esa navaja, ¿no? La frase inicial figura en el libro del profesor de Historia Medieval de la Universidad Compostelana, el escritor Carlos Barros. Si leen su último libro, Viva el Rey, la encontrarán allí. La encontrarán junto con toda una serie de datos y análisis sobre esta etapa medieval gallega que viene marcada por la lucha de los irmandiños, una lucha que marcó pauta de aquella. Carlos, ¿hasta qué punto marcaron pauta esas luchas irmandiñas? ¿Hay algo de romanticismo en la existencia precisamente de los irmandiños? Afortunadamente. Los irmandiños es un hecho histórico descubierto por un historiador romántico, Benito Viceto, hacia 1852. Hasta ese momento la historia de España no se preocupaba ni de esa revuelta medieval gallega ni general de la historia de Galicia. Por lo tanto, le debemos a él el tener un pasado tan glorioso, ¿no? Siempre es bueno recordar esas historias de rebeldías, ¿no? En un país además que tiene fama de conformista sin razón. ¿Cree, señor Barros, que el presente de Galicia fue sembrado en aquellos acontecimientos? ¿De qué manera puede ser extrapolable aquel periodo con determinados acontecimientos sociopolíticos que se dan en la actualidad? Pues vamos a ver, el pasado y el presente están muy unidos, ¿no? Más en el caso de Galicia. Yo, por ejemplo, en el libro hablo de cosas, investigo historias que tienen que ver con la realidad actual. Por ejemplo, cuando estudio el modelo caballeresco, pues es inseparable, yo qué sé, de las sagas de cine, de ciencia ficción a las que estamos acostumbrados, o cuando estudio el derecho de pernada es inseparable de lo que es hoy el acoso sexual, o, que es el título del libro, ¿no? Cuando estudio ese grito de los irmandiños cuando saltaban las fortalezas, ¡viva el rey!, pues precisamente es uno de los atractivos del libro, su título, porque hoy estamos viviendo un renacer de ese monarquismo popular, imaginario, ingenuo, de ese rey ideal, justiciero, que nace, claro, en el 23F de 1981, ¿no? Entonces, ¿cree usted que hay algunos puntos comunes, hechos similares respecto a la lejana Edad Media? En Galicia más que en otros sitios, lo decía antes, ¿sabes? Porque somos un país que basamos nuestra identidad en la historia más que otros. Por ejemplo, si en la Constitución española estamos al mismo nivel que Euskadi y Cataluña, y fuimos por el artículo 151, somos considerados nacionalidades históricas, es por nuestra historia más que por otra cosa. El idioma gallego nace en la Edad Media, Galicia tiene una personalidad propia como país en la Edad Media, sus hechos más autónomos desde el punto de vista de la historia de un país son medievales. Por lo tanto, en fin, resumiendo, tener conciencia de país es tener conciencia de nuestro pasado medieval. Por eso creo que es, en fin, no solo educativo, sino, me atrevo a decir, depurativo, estudiar nuestra Edad Media para entender lo que hoy somos, lo que queremos ser, ¿no? Carlos Barros, muchas gracias por haber estado con nosotros y que Viva el Rey tenga la expansión que merece su contenido, porque sin duda nos va a aportar más datos sobre nuestra propia historia. Gracias, como decíamos, y ya lo saben, que Viva el Rey es nuestra recomendación.